Bienvenidos al canal. Hoy abordaremos un tema de gran actualidad y relevancia, el rearme militar de Europa. La invasión rusa de Ucrania ha provocado un cambio radical en la política de defensa de Europa, con grandes aumentos en los presupuestos militares de varios países. Este gasto masivo tiene repercusiones no solo en la seguridad del continente, sino también en su economía. En este video exploraremos cómo este fenómeno está afectando a las economías de los países europeos, las tensiones con Rusia y las implicaciones para los países vecinos. Además, analizaremos el impacto en áreas cruciales como la salud, la educación y la infraestructura. Quédense hasta el final para entender cómo este proceso podría modificar el futuro de Europa y del mundo. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, los países europeos han aumentado drásticamente sus presupuestos de defensa. Este gasto no solo está destinado a la compra de armas, sino también a la modernización de las Fuerzas Armadas y al fortalecimiento de las capacidades cibernéticas y de inteligencia. Algunos países, como Alemania, han comprometido cantidades históricas, más de 100.000 millones de euros para la modernización de su ejército. Este aumento en el gasto ha sido respaldado por la necesidad de reforzar las capacidades de defensa ante lo que muchos consideran una amenaza directa de Rusia, lo que ha acelerado una reconfiguración de la política de defensa de la región. A pesar de la justificación por razones de seguridad, este gasto masivo está teniendo un impacto económico notable. Si bien algunos gobiernos consideran que el aumento en el presupuesto militar es necesario, también hay preocupaciones sobre el impacto que este gasto tiene sobre las finanzas nacionales de los países, especialmente en una Europa que ya enfrenta desafíos económicos importantes, como la alta inflación, el envejecimiento de la población y las crisis energéticas. El rearme de Europa está teniendo un impacto profundo, no solo en los países que están directamente involucrados, sino también en los países vecinos, quienes están viendo cambios significativos en sus economías y políticas internas debido al aumento del gasto militar. Polonia, al estar directamente en la frontera con Rusia, ha tomado una postura de refuerzo militar significativa. Desde 2022, Polonia ha comprometido más de 4.000 millones de dólares en modernización de su ejército, incrementando sus presupuestos de defensa en un 30%. Sin embargo, este aumento ha generado efectos secundarios. Los recortes en áreas sociales como la educación y la salud se han hecho evidentes y los programas de bienestar social han tenido que adaptarse a la nueva situación económica. La preocupación por un posible conflicto con Rusia y la necesidad de estar preparados para un escenario de guerra han desplazado a las prioridades sociales. En los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, la situación no es distinta. A pesar de que la inversión en defensa fortalece sus capacidades ante una posible agresión rusa, la dependencia de las potencias extranjeras, como Estados Unidos, también ha incrementado, lo que genera preocupaciones sobre la soberanía y la independencia económica. En estos países, los presupuestos para áreas como educación y salud se han visto reducidos y la preocupación por una mayor desigualdad social se hace cada vez más latente. Francia, otro de los actores clave en Europa, también ha incrementado su gasto en defensa, pero de una forma más gradual. Francia ha destinado alrededor de 40.000 millones de euros para mejorar su capacidad defensiva, pero la presión sobre sus recursos internos es significativa. En el caso de Alemania, la cifra es aún mayor. El compromiso de 100.000 millones de euros para el fortalecimiento de sus fuerzas armadas ha sido histórico, un cambio radical respecto a su política de defensa pacifista posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este aumento del gasto militar ha provocado recortes en otras áreas clave. Alemania, por ejemplo, ha tenido que reducir los fondos destinados a la investigación en energías renovables y sostenibilidad, áreas cruciales para la transición hacia una economía verde. En cuanto a la salud, los hospitales alemanes enfrentan recortes presupuestarios y el sistema de salud se encuentra bajo presión debido a la creciente demanda. El gasto en armamento está despojando de recursos a sectores esenciales, lo que provoca tensiones sociales y políticas dentro del país. España e Italia son ejemplos de países con economías más débiles que se ven atrapados entre la necesidad de reforzar la defensa y la presión sobre sus sistemas sociales. Ambos países están enfrentando una creciente deuda pública y el aumento de los gastos militares ha desplazado inversiones cruciales en áreas como la educación, el empleo juvenil y la atención sanitaria. En Italia, por ejemplo, el gasto en defensa ha aumentado un 18% desde 2022, mientras que en salud, el gobierno se ha visto obligado a reducir los fondos. Italia, con una deuda pública que supera el 130% del PIB,
está poniendo en riesgo sus recursos sociales a cambio de una seguridad que podría ser más costosa de lo que se pensaba. En España, el aumento en el gasto en defensa está generando preocupaciones similares, con recortes en programas educativos y de bienestar. La escasez de recursos también está afectando a los sistemas de pensiones y la capacidad del país para hacer frente a las necesidades de una población envejecida. Cuando analizamos las tendencias históricas en el gasto militar europeo, podemos ver que este no es un fenómeno nuevo. Durante la Guerra Fría, Europa ya estaba muy enfocada en la defensa debido a la amenaza de la Unión Soviética. Sin embargo, el contexto geopolítico era diferente. Europa tenía un sistema de alianzas que incluía a Estados Unidos, y la economía del continente era más fuerte. En la década de 1990, el gasto militar fue limitado, y la caída del muro de Berlín permitió que muchos países reorientaran sus recursos hacia el bienestar social y el desarrollo económico. Comparado con la situación actual, la crisis económica mundial y las altas tasas de deuda pública de la mayoría de los países europeos hacen que el gasto en defensa sea mucho más arriesgado. Los aumentos en los presupuestos militares han tenido un impacto directo en los programas sociales, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y dejando a algunos países en una situación económica precaria. El caso de Alemania es ejemplar. Tras años de política pacifista, la cantidad de dinero destinada a defensa es tan alta que está haciendo temblar los cimientos de su política económica y social. La militarización creciente en Europa tiene el potencial de generar conflictos adicionales. Los países de Europa del Este, especialmente Polonia, están armándose hasta los dientes, lo que podría provocar tensiones adicionales con Rusia y otros actores internacionales, como China o Estados Unidos. La carrera armamentista en la región está poniendo en riesgo la paz, ya que muchos países están viendo este rearme como una necesidad para protegerse. Pero también podrían estar generando una espiral de escalada que aumenta el riesgo de conflicto. Además, las relaciones con otros países como Turquía, que también juega un papel clave en la OTAN, podrían verse afectadas. Turquía ha sido históricamente un actor influyente en la defensa de Europa, pero su relación con la UE se ha deteriorado en los últimos años. La creciente presión para fortalecer las capacidades de defensa en Europa podría generar fricciones adicionales dentro de la OTAN y la UE, lo que complicaría aún más la seguridad regional. El rearme europeo es un fenómeno que tiene profundas implicaciones económicas y geopolíticas para la región. Si bien el aumento en el gasto militar puede fortalecer la defensa de Europa, el costo de este proceso podría ser demasiado alto, afectando gravemente las finanzas de los países europeos, así como su bienestar social. Los países se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar la seguridad con la estabilidad económica, y el futuro de la región depende en gran medida de cómo se maneje este proceso en los próximos años. Si te ha interesado este análisis sobre la militarización de Europa, los efectos económicos y las tensiones geopolíticas, no olvides suscribirte al canal, dar like a este video y dejar tus comentarios abajo. ¿Qué opinas sobre el aumento del gasto militar en Europa? ¿Crees que este proceso es necesario o podría tener consecuencias negativas a largo plazo? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos analizando los temas más relevantes de la economía global. Hasta la próxima.